Bienvenidos al podcast de la Iglesia Hispana de Bradford. Aquí compartimos la palabra de Dios cada semana. Aquí encontrarás los mensajes y sermones de nuestra iglesia para que puedas conectarte con Dios de donde estés. Welcome to the podcast of Iglesia Hispana de Bradford. Here we share God's Word every week. Here you'll find messages and sermons from our church so you can connect with God wherever you are. Ya sea que hables español o inglés, estamos aquí para que puedas experimentar el amor y la esperanza en Cristo. Esperamos que estos mensajes sean de bendición para tu vida. Whether you speak Spanish or English, we're here to help you experience the love and the hope found in Christ. We hope these messages will be a blessing in your life. Gracias por acompañarnos. Que disfrutes el mensaje de hoy. Thank you for joining us. Enjoy today's message. Ok, el título del mensaje de hoy es Estás en el lugar correcto. Today's message is titled, You Are in the Right Place. Y para ello vamos a ir a la palabra de Dios a primer libro de Samuel 21 del 1 al 3. And for that, I'm going to ask you to go on your Bibles, 1 Samuel chapter 21, and we're going to start with verses 1 to 3. Miren lo que dice la palabra del Señor. Just hear what the Word of God says. Cuando David llegó a Nob, fue a ver al sacerdote Abimelech, quien al encontrarse con David se puso nervioso. ¿Por qué vienes solo?, preguntó. ¿Cómo es que nadie te acompaña? David respondió, vengo por orden del rey, pero nadie debe saber a qué me ha enviado ni cuál es esa orden. En cuanto a mis hombres, yo les he indicado dónde encontrarnos. ¿Qué provisiones tienes a mano? Dame unos 5 panes y algo más que tengas. The Word of God says, David went to Nob to Ahimelech the priest. Ahimelech trembled when he met him and asked, Why are you alone? Why is no one with you? David answered Ahimelech the priest, The king sent me on a mission and said to me, No one is to know anything about the mission I am sending you on. As for my men, I have told them to meet me at a certain place. Now then, what do you have on hand? Give me 5 loaves of bread or whatever you can find. Muchos de nosotros conocemos la historia de David. Many of us know the story of David. Él era un pastor de ovejas que un día fue llamado por Samuel. He was a shepherd boy who one day was called by Samuel. Y el día que ocurrió ese llamado, Samuel lo ungió como rey. And the day that calling was on him, Samuel anointed him as king. Esto ocurrió porque Dios desechó a Saúl. That happened because God despised Saul, the old king. Así que David iba a tomar su lugar. So David was going to take his place. David también es el joven que enfrentó a Goliat. David is the same young man who faced Goliath. Goliat desafió a los escuadrones del Dios viviente y David lo confrontó y lo mató. Goliath defied the armies of the living God. Poco a poco David se comenzó a ganar el reconocimiento del pueblo. Little by little, David became recognized by the people. El pueblo empezó a estimarlo y a ponerlo más en alto. People became to honor him and hold him in high standards. Y como resultado, Saúl desarrolló un odio visceral contra David. And for that reason, King Saul developed this hatred towards David. Esta etapa de la vida de David que les estoy hablando está registrada en el primer libro de Samuel. This chapter of David's life that I'm speaking about, you can find it in the first book of Samuel. Y en el versículo 20 encontramos a Jonathan, el hijo de Saúl, hablando con David. And in chapter 20, we find Jonathan, David's son, talking to David. Jonathan era el mejor amigo de David. Jonathan was David's best friend. Y en ese momento él estaba averiguando si de verdad su papá había tomado la decisión de matar a David. And in chapter 20, we find Jonathan really looking to see if his dad had intentions to kill David. Para su tristeza, Saúl odiaba tanto a David que había tomado la decisión de matarlo. And to his discovery, in fact, his dad Saul
had developed so much hatred towards David that he had attempted to kill him. Este capítulo 20 termina con Jonathan y David llorando. Chapter 20 ends with Jonathan and David crying. David no tiene la capacidad de entender por qué Saúl lo odia tanto. David cannot understand why Saul hates him so much. Y no puede entender por qué va a tener que morir por un odio que él no entiende. And he doesn't understand why he needs to die for a hatred that he can't understand. Ahora vamos al capítulo 21. And that's when we find ourselves in chapter 21. Versículo 1 empieza diciendo, David fue a Nob, a Ahimelech el sacerdote. And this is where we start in verse 1. David went to Nob, to Ahimelech the priest. Nob era una ciudad de sacerdotes. Nob was a city of priests. Era una ciudad que quedaba cerca a Jerusalén. It was a city close to Jerusalem. Era un centro religioso importante de Israel. It was a very important religious place. Y en ese momento era el hogar del tabernáculo de reunión. And at this time it was the home of the tabernacle. Sigamos con el versículo. Let's continue. Ahimelech tembló cuando lo encontró y le preguntó, ¿por qué estás solo? ¿Por qué no hay nadie contigo? Ahimelech trembled when he met him and asked, why are you alone? Why is no one with you? Eso no era normal. That was not normal. David era un comandante militar. David was a military commander. Él siempre viajaba con sus soldados. He always traveled with his soldiers. Él ya llevaba bastantes años al servicio del rey Saúl. He had already served many years under Saul. Y había ganado una reputación nacional. And he had gained this reputation Era nationally. inusual que David estuviera solo siendo un héroe nacional. That's why it was very rare for David to be alone, being a national hero. Pero Ahimelech le hace la pregunta correcta. Ahimelech asks him the right question. ¿Por qué estás solo? Why are you alone? ¿Por qué no hay nadie contigo? Why is no one with you? David no solamente no estaba con ninguna compañía militar. David was not only not with people, Él estaba genuinamente solo. he was genuinely alone. No era simplemente humanamente solo. It wasn't just humanly alone. Es que en su estado emocional, él estaba completamente solo. In his emotional state, he was also alone. Era un hombre desorientado espiritual y emocionalmente. He was a disoriented man spiritually and emotionally. Este muchacho llegó cansado y hambriento a la ciudad de Nob. He came hungry and about to dismay to the city of Nob. Y él ve que no tiene salida. And he sees that he has no way out. Saúl lo va a matar. Saul is after him to kill him. No importa cuánta habilidad militar él haya desarrollado. It doesn't matter how many military abilities he had developed. Él no tiene armas para He defenderse. has no weapons to defend himself. Él no tiene un equipo que lo defienda. He has no team behind him to defend him. Pero Saúl sí tiene el poder y tiene la herramienta militar para acabar con la vida de David. But Saul, on the other hand, has the military power and reputation to go after him. Y David no entiende, no puede darle sentido a esa tragedia que él está viviendo. And David cannot make sense of this tragedy he's going through. ¿Usted alguna vez se ha encontrado en una situación de esas? Have you ever find yourself in a similar situation En donde usted se pregunta, ¿qué es lo que está pasando aquí? where you ask yourself, what's happening here? Quizás no le puedes dar sentido a lo que estás viviendo en ese momento. Maybe what you're going through doesn't make sense. ¿En qué momento llegué yo acá? How did I get here? A esta enfermedad, Sickness, a este divorcio, this divorce, a esta adicción, this addiction, a esta condición financiera, or this financial a este condition, vacío. this emptiness. ¿En qué momento yo llegué acá? How did I get here? Y uno no logra conectar entre su realidad y una explicación lógica. And we can't connect with a reality or a logic explanation as to how and why. El temor es real. Fear is real. La preocupación es real. Worry is real. El dolor es real. Pain is La real. angustia es The real. anguish is real. Y sentimos la presión de estar en este mundo. And we have the pressure, we feel the pressure of being in this world. Muchas situaciones de esta vida nos colocan en una situación de vulnerabilidad en donde desarrollamos miedo. Many issues that we face in the world
put us in a vulnerable position where we naturally develop fear. Reaccionar con temor frente a circunstancias difíciles de la vida es algo más que natural. Yeah, it is very natural for us to react with fear to situations in life. Sin embargo, mira lo que dice el versículo 2. Yet, let's look at what verse 2 says. El rey me envió, le contesta David a Ahimelech, el rey me envió en una misión y me dijo que nadie sepa nada de la misión en la que te envío. En cuanto a mis hombres, les he dicho que me encuentren en cierto lugar. David answered Ahimelech the priest, the king sent me on a mission and said to me, no one is to know anything about the mission I am sending you on. El temor de David es real. The fear of David is real. Él realmente está en peligro. He is in real danger. Y ese temor activó su modo de autoprotección. And that fear developed this immunity for him to defend himself. Y en esa necesidad de protegerse, él miente. And in that need to protect himself, he lies. No había ninguna misión There was no mission, y nadie lo estaba esperando. and there was no one waiting for him. Pero él necesitaba mentir en ese momento porque tenía que protegerse. But he felt the need to lie at that moment to protect himself. ¿Qué pasa si hubiera dicho la verdad y se hubiera puesto más en peligro? What would have happened had he spoke the truth? He would have put himself in more danger. Él lo que necesitaba era que le dieran alimento y le dieran armas. Y si no se lo daban, ¿qué iba a hacer él? He needed food and he needed weapons. Otherwise, he didn't know what to do. Él sentía que no tenía otra opción sino que solucionar ese problema por su propia cuenta. He felt he had no option but to find a solution to his problem with his own hands. Yo creo que a nosotros nos sucede eso a veces. I know we go through things similar like this at times. Nosotros no podemos ver a Dios con nuestros ojos naturales. We can't see God with our natural eyes. Y a veces las personas tampoco están a nuestro alrededor. And people many times are not around us either. Y el hecho de que no podamos ver a Dios hace que pensemos que nos toca solucionar la vida por nuestra cuenta. And the fact that we can't see God makes us that understanding that we need to bring solutions to our own problems. Muchos podemos estar pensando de esa manera. Many of us could be thinking that way today. Esto lo tengo que resolver yo. I need to resolve this by myself. A mí nadie me va a ayudar. No one's going to help me. Estamos en modo supervivencia impulsados por el temor. We are in survival mode, motivated by fear. El temor nos convence de que estamos abandonados. And fear convinces us that we are left alone. El temor nos convence que no tenemos salida. Fear convinces us that we have no way out. En ese momento de temor, David perdió la vista de su llamado. In that moment of fear, David loses focus of his calling. A él se le olvidó el día que Samuel fue a buscarlo para ungirlo. He forgot the day Samuel went to him to anoint him. David no pudo recordar los salmos que había escrito mientras estaba cuidando las ovejas. As David couldn't remember the psalms that he wrote as he was taking care of the sheep. Ese David es el mismo que derrotó a Goliat. That same David is the same that defeated Goliath. Pero en su temor, él no pudo recordar sus victorias en Dios. But in his fear, in this moment of fear, he could not remember the victories he's had before. in David God. estaba derrotado en su corazón. David was defeated in his heart. El temor nos convence que estamos solos. Fear convinces us that we are alone. El temor nos convence que ni siquiera a Dios le importamos. Fear convinces us that that God doesn't even care about us. Que estamos a nuestra suerte. That we are left to our own luck. El temor nos dice que lo malo que nos está pasando es la prueba de que no le importamos a Dios. Fear even convinces us that the trials that we're living right now are the result that God does not care about us. Que no importa qué tan poderoso es Dios, Él no va a hacer nada para That intervenir it a favor doesn't de matter how nosotros. powerful God is, He's not going to do anything to save us. El temor nos susurra al oído que aunque sirvamos a Dios, Él va a desaparecer en medio de nuestros problemas. Fear speaks to our ear and tells us that even though we believe in God, that God will not show Himself in the midst of our crisis. El gran problema del temor es que cambia nuestra percepción de quién Dios es. The problem with fear is that it changes our perception of who God is.
Yo quiero contarles una historia. I want to tell you a story. Durante el tiempo de COVID, mi hija Luisa estuvo muy enferma. During the COVID, my daughter Luisa was very sick. Nuestro médico de familia nos dijo que Luisa tenía una condición bastante delicada. And our doctor told us that Luisa had a very delicate situation. Los síntomas que ella presentaba eran muy severos. Her symptoms were severe, Las oficinas médicas estaban cerradas. and most medical offices were closed. Luisa ya tenía 18 años, así que yo ni siquiera podía entrar a urgencias en el hospital con ella. She was already 18 at that time, so I couldn't even go into emergency with her. Yo me acuerdo que ella estaba adentro del hospital con el celular en la mano y yo estaba llorando en el parking del hospital. I remember one time where she was inside emergency with her cell phone on, and I was crying in the parking lot. Cuando yo la vi tan enferma, yo entré en pánico. When I saw her that sick, I turned into panic. Yo pensé que se iba a morir. I thought she was going to die. Yo la veía en la cama y yo me imaginaba el funeral. I would see her in bed, and I would already picture the funeral in my head. Yo escuchaba a las personas darme ánimo, pero en mi corazón yo estaba esperando que mi hija se muriera. I could hear people trying to motivate me and give me courage, but in my heart, I was just waiting for her to die. Y los días pasaban y ella no mejoraba. Days went by, and she was not getting better. Y yo cada día me imaginaba lo peor. And every day, I would expect the worst. Y cuando yo oraba, mi temor era tan grande que yo no encontraba palabras para hablar con Dios. When I would kneel down to pray, my fear was so big that I couldn't find words to call unto the Lord. Y yo un día le dije, Señor, yo sé que tú tienes el poder de sanar a mi hija, And one day I said to the Lord, Lord, I know you have the power to save my daughter, pero también sé que tú eres soberano. but I also know that you are sovereign. Y si tú tomaste la decisión de llevártela, yo no puedo hacer nada. And if you already made the decision to take her, there's nothing I can do. Yo no podía entender que mi oración llegara a la presencia de Dios. I couldn't understand in that time that my prayer could get to God. Yo creía que simplemente Dios tomaba decisiones y yo quedaba a la deriva. I felt that God had made his decision, and I was just left without this, in fact, impacting anything. En mi temor yo aislé la soberanía de Dios del resto de sus atributos. In my fear, I separated the sovereignty of God away from all his other attributes. Yo entendía que Dios es soberano, pero yo no me acordé que Dios es amor. I would think God is sovereign, but I could not think that God was love. Yo recordaba que Dios es soberano, pero yo no me acordaba que Él mostraba su gracia hacia nosotros. I would think God is sovereign, but I couldn't remember that God will show his mercy to us. Yo recordaba que Él es soberano, pero yo no recordé que Él era bondadoso. I remember he was sovereign, but not merciful. Yo no pude recordar que Él es un Dios perfecto. I couldn't understand that he was a perfect God. ¿Sabe qué no pude recordar yo? Yo no pude recordar que Él ama a mi hija más de lo que yo la amo. You know what other thing I couldn't remember is that he loves my daughter more than me. Porque el temor nos coloca un velo frente a los ojos. Because fear puts a veil in front of our eyes, Y nuestra percepción de Dios cambia. and our perception of God changes. Y el problema del temor es no solamente que nos afecta a nosotros, sino afecta a las personas que están a nuestro alrededor. The problem with fear is that it not only affects us, but also those around us. Ese relato bíblico dice que había un edomita ese día en el tabernáculo. That same verse says that there was a person in the tabernacle, Edomite, creo que se dice. Edomite, Y él fue y le dijo a Saúl que David estaba allá. and he went and told Saul that David was there. Y como resultado, Saúl mandó a matar 85 sacerdotes. And as a result, Saul sent to kill 85 priests. Más adelante, David se da cuenta que la presencia de él en ese lugar condujo a la muerte de esos sacerdotes. And later David realizes that his presence in that place was the result of these 85 priests being killed. La manera como nosotros enfrentamos los temores no solamente nos afecta a nosotros, sino a las personas que nos rodean. The way we confront fear also affects not just us, but the people around us. Usted hace parte de una familia.
You are part of a family, de una sociedad, of a society, de una iglesia. a church. La forma como nosotros enfrentamos el temor afecta a los que están alrededor de nosotros. The way we face fear, it affects how everyone else around us Cuando nosotros sees. estamos en modo pánico, llevamos y arrastramos a los demás a ese mismo pánico. When we are in panic mode, we pull everyone else around us into that same mode. Y cuando nosotros creemos en Dios, ayudamos a los demás a fortalecer su fe. And when we believe God, those around us, we help them to be strengthened. El temor no es un buen consejero. Fear is not a good advisor. El temor no es un buen amigo. Fear is not a good friend. El temor no es algo que nosotros debamos escuchar en nuestro corazón. Fear is not something we should listen to in our heart. Pero yo quiero contarle un secreto de este texto. I want to tell you a secret of this verse. El texto dice que David estaba en Nob. The verse says that David went to Nob. Nob era el lugar a donde estaba el tabernáculo de reunión. Nob was the place where the tabernacle was. David corrió al lugar a donde la presencia de Dios estaba. And David ran to the place where God's presence dwelt. En el momento en el que él llega allá, él sabe que la presencia de Dios está ahí. From the moment he arrives, he knows God's presence is there. Pero su corazón está dividido. But his heart is divided. La presencia de Dios está ahí. The presence of God is there, Pero al mismo tiempo él está buscando solucionar su problema él mismo. but at the same time he's trying to resolve the issues by himself. La vida de David gravitaba en el lugar a donde estaba la ayuda de Dios. The life of David would gravitate around where God's help was, Pero su angustia le impedía ver el refugio de Dios. but his anguish didn't allow him to see the refuge of God. Él estaba en el lugar correcto, He was in the correct place, pero su temor no le permitía encontrar descanso en Dios. but his fear did not allow him to find rest in God. Y quizás esta es tu situación el día de hoy. And maybe this may be your situation today. Tú estás en este lugar. You are in the right place. Tú estás escuchando este mensaje a través de los medios de comunicación. You're listening to this preaching through many different ways. Tú estás en el lugar correcto buscando protección. You're in the right place seeking protection, Pero quizás en tu angustia tú no entiendes cómo encontrar refugio en Dios. but maybe through your anguish you cannot understand how you can find refuge in God. Es posible que tú no hayas tenido un encuentro con Jesucristo. It's possible that you may never had an encounter with Christ. Y tú viniste a este lugar a encontrar salida y esperanza. And maybe you came to this place to find help and hope, Pero tú no sabes cómo. but you just don't know how. Lo primero que debes entender es que en este momento tú estás en el lugar correcto. Well, the first thing you need to understand is that you are in the A right donde la place, presencia de Dios se encuentra. where God's presence is. No hay otro lugar mejor que la presencia de Dios. There's no better place than God's presence. Lo segundo que puedes entender es que en el tabernáculo de reunión, en ese tiempo se presentaban los sacrificios. The other thing you need to understand is in the presence of God in the tabernacle is where the sacrifices were El presented. pueblo traía sus ofrendas al tabernáculo. The people will bring their offerings to the tabernacle. Y en ese tabernáculo se realizaba la reconciliación entre Dios y el hombre y había perdón. And in that place, it's where men will come and make peace with God. En ese lugar los israelitas entendían que necesitaban ser salvados, In that place, where the Israelites knew that they needed to be saved, que ellos no se podían salvar a sí mismos, that they could not save themselves, que solamente Dios salva, that only God saves, que necesitaban la misericordia de Dios. that they needed God's mercy. Nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. We cannot save ourselves. Nosotros necesitamos misericordia también. We too need mercy. Nosotros necesitamos la intervención de Dios. Por nuestra cuenta no va a funcionar. We too need God to intervene in our lives because alone we can't do anything. Nosotros necesitamos la fortaleza y la sabiduría de Dios.
We need the strength and wisdom from God, y estamos en el lugar correcto. and we are in the right place. Aquí nosotros le pedimos que Dios intervenga para salvarnos. Here we ask the Lord to intervene, to save us. No importa cuál sea tu problema, Él tiene el poder para Amen. salvarte. It doesn't matter how big is your problem, He has the power to save you. No solamente tiene el poder para salvarte, Él quiere salvarte. And not only is He able to save you, He also wants to save you. Pero hay un segundo punto. And there's a second point. El tabernáculo era el lugar de adoración. The tabernacle was a place of worship. Cada sacrificio, cada oración iba acompañado de una declaración de quién era Dios. Every sacrifice, every worship was a declaration of who God was. Solo Dios es digno. Only God is worthy. No importa la circunstancia que estemos viviendo, Él sigue siendo Amen. Dios. It doesn't matter what circumstance you're going through, He is still God. Nuestros problemas no cambian la naturaleza de nuestro Dios. Our problems don't change God's nature. La adoración es un reconocimiento de la grandeza de nuestro Dios. Worship is just a recognition of God's holiness. La adoración es una proclamación que Dios es más grande que nuestro temor. Worship is a declaration that God is bigger than our problems. Dios es más grande que nuestros enemigos. God is bigger than our enemies. Dios es más alto que las circunstancias. The Lord is bigger than our circumstances. Él es el creador de los cielos y de la tierra. He's the creator of heaven and earth. Él tiene nuestra vida en sus manos. And our life is in His hands. Nuestra historia y nuestro destino están en las manos del Dios que lo creó todo. Our life and our destiny are in the hands of the creator of everything. Nuestra fuerza y nuestra fortaleza vienen de Dios. Amen. Our power and strength come from the Lord. Cuando llegamos al tabernáculo, yo puedo decir, Señor, tú eres grande. When we come to His tabernacle, I can say, Lord, you are big. Yo necesito tu salvación. I need your salvation. Tú eres el único que me puedes salvar. You're the only one that can save me. Tú eres más grande que mis dificultades. You're bigger than all my difficulties. Tú tienes el poder para cambiar mi vida. You have the power to transform my life. David estaba en el lugar correcto, pero él no pudo ver que en ese lugar estaba la gloria de Dios para salvarlo. David was in the correct place, but could not see that the glory of God was there to save him. Pero usted y yo hoy estamos en el lugar correcto y podemos ver la grandeza de nuestro Dios. Amen. You and I are here today in the right place, and we can see God's gratefulness. Yo no sé qué dificultades está usted atravesando hoy. I don't know what difficulties you're going through today. Yo no voy a poder conocer el conflicto de su corazón, I may not know the conflict you're going through, pero yo sí sé quién es Dios. but I do know who is God. Yo sé lo que dice la Biblia de quién es Dios. I know what the Bible says about who Yo our God is. conozco el poder del evangelio en acción. I know the power of this gospel Yo in lo he visto action. en mi vida y en la vida de mi familia. I've seen it in my life and in the life of my family. Yo conozco a un Dios que sana. I know a God who heals. Yo conozco a un Dios que restaura. I know a God who restores. Yo conozco a un Dios que libera. I know a God who sets free. Yo conozco a un Dios que cambia la tristeza en gozo, I know a God that changes sorrow into joy, las lágrimas en danza. tears into dance. Yo conozco a un Dios que no cambia aunque el mundo cambie todos los días. I know a God who never changes despite our world changing every day. Así que yo no solamente me conformo con ir al lugar correcto. So therefore I not just conform myself by going to the right place. Yo pido a Dios que me salve. I ask the Lord to save me. Yo pido a Dios que cambie mi situación. I ask the Lord to change my situation. Y Él va a intervenir en mi vida. And He will intervene in my life. David en ese momento estaba angustiado en su corazón. David at this time was very anguished in his heart. Y en su temor él no pudo ver a Dios ese día. And in his fear, he was unable to see God that day. Él tuvo que enfrentar la tristeza de saber que esos sacerdotes murieron.
He had to face the sadness of knowing that those priests had died. Su temor nubló su discernimiento. His fear blurry his vision. Cuando David estaba en el tabernáculo, él vio a ese edomita. When David was in the tabernacle, he saw the Edomite. Y en su corazón él supo que esa era una alarma. And in his heart, he knew that was something to be concerned of. Pero en su temor, él no hizo nada. But in his fear, he didn't do anything. Porque él estaba tratando de solucionar su problema. Okay, he was only concerned about bringing solution to his problem. El problema es que no podemos solucionar el problema. The problem is that we cannot fix the problem. Pero Dios sí. But God can. No Amen. importa cuál sea tu situación, Dios sí puede solucionar tu problema. No matter what your situation is, the Lord can fix your problem. No importa cuánto tiempo lleves en esta situación, Dios puede solucionar nuestras circunstancias. It doesn't matter how long you've been in this valley, God can fix your situation. Nosotros nos metemos bajo las alas de Dios. We hide under the wings of God. Nosotros confiamos en el We Señor. trust in God. Nosotros creemos en el Señor. We believe in God. Y metidos bajo las alas de Dios esperamos que pase la tormenta. And under His wings, we wait for the storm to pass. Por muy oscura que sea la noche, hermano. No matter how dark the night gets, No ha habido una sola noche que no haya sido interrumpida por un amanecer. there hasn't been a night that hasn't been interrupted by a new dawn. Las noches pueden ser llenas de tormentas, Nights can be full of storms, pero en el momento exacto el sol vuelve a brillar. but in the right moment, the sun Tú rises again. estás en el lugar correcto. You are in the right place. El sol va a brillar para ti. The otra sun vez. will shine again for you. David aprendió su lección. David learned his lesson. Y yo quiero leer unos escritos del mismo David cuando él entendió lo que Dios le enseñó. I want to read some scripts from David when he understood that the Lord saved him. Salmo 34:4. Psalms 34:4. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Amen. I seek for the Lord and He delivered me from all my fears. Salmo 57:1. Psalms 57:1. Ten misericordia de mí, Dios mío, ten misericordia de mí, porque en ti me refugio. Me refugiaré a la sombra de tus alas hasta que pase el peligro. Have mercy on me, my God, have mercy on me, for in you I take refuge. I will take refuge in the shadow of your wings until the disaster has passed. Salmo 142:4-5. Psalms 142:4 and 5. Mira a la derecha y observa, nadie me toma en cuenta. No tengo refugio, a nadie le importa mi vida. A ti clamo, Señor. Te digo, tú eres mi refugio, mi Amen. porción en la tierra de los vivientes. Look and see, there is no one at my right hand. No one is concerned for me. I have no refuge. No one cares for my life. I cry to you, Lord. I say, you are my refuge, my portion in the land of the living. Yo no sé en qué condición está tu corazón hoy. I'm not sure what condition your heart is today. Yo no sé cuál dificultad estás enfrentando. I don't know what difficulties you're facing. Quizás yo no puedo entender el valle por el que estás caminando, Maybe I don't understand the valley you're going through, pero tú hoy estás en el lugar correcto, but you are in the right place, frente a la presencia del Dios vivo. in front of the presence of the living God. Tú no tienes por qué salir hoy por esa puerta lleno de temor como llegaste. You can't leave tonight the same way as you came in, full of fears. Tú puedes salir renovado en la fuerza del Señor. You can leave this place renewed in the strength of God. Que tu fe se fortalezca en Dios. That your faith may be strengthened in God. Que a pesar de las circunstancias tú puedas encontrar refugio en Dios. That even though your circumstances are there, you can find refuge in God. Este problema puede ser muy difícil, That problem may be very difficult, pero no va a ser el último.
but it won't be the last. Hasta que estemos con el Señor vamos a enfrentar dificultades. Until we meet the Lord, we will face many difficulties. Pero Él nos promete estar con nosotros hasta el final. Amen. But He has promised to be with us till the end. Nunca vamos a estar solos. We're not alone. Así como se sentía David, no era la verdad. How David felt was not true. Él no estaba solo. He was not alone. Nunca estuvo solo. He was never alone. Dios estaba ahí. The Lord was with him. Él no lo pudo ver. He just didn't see him. Y mi oración es que nosotros podamos ver a Dios hoy en nuestras vidas. And my prayer today is that you can see God in your life today. Él siempre ha estado ahí y siempre va a estar ahí. He has always been there and will always be there. Yo le pido al Señor que hoy puedas ver su influencia en tu vida. I pray that the Lord can show you today and that you can see His influence in your Yo le life. pido al Señor que hoy tu fe se acreciente en medio de las I dificultades. pray that your faith grows today in the middle of your difficulties. Yo le pido al Señor que tú salgas en victoria de este lugar. I pray the Lord that you will leave this place in victory Porque el today. Dios al que servimos es el Dios Amen. todopoderoso. For the Lord we serve is the Almighty God, Y ese Dios te ama. and that God loves you, Y te sigue buscando hasta que tú creas en Él completamente. and He will continue to pursue you until you believe in Him Todos fully. los días tu nombre está en su agenda. Every day your name is in His agenda. Todos los días Él está pendiente de todos los detalles de tu vida. Every day He is caring and after your needs. Todos los días sus alas están abiertas para protegerte. Every day His wings are open to protect Métete you. debajo de las alas del Señor. Find refuge under the wings of God. Encuentra protección debajo de las alas del Find Señor. protection under His wings. Esta tormenta va a pasar This storm will pass, y Dios siempre será fiel con nosotros. and God will always be faithful with His Yo people. le voy a pedir, hermano, que se coloque en pie. I'll ask that you please rise. Gracias por escuchar nuestro podcast. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. No olvides seguirnos y compartir el podcast con otros. Nos vemos la próxima semana. Thank you for listening. We hope today's message has been a blessing to your life. Don't forget to follow us and share this podcast with others. See you next week.